Vamos a dejar los deportes, vamos con el tema que ha acaparado buena parte de las miradas, sobre todo en el ámbito internacional. Impacto ha generado el ataque sufrido por un diputado y su asesor en Argentina. Para hablar de este tema, además de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner y la delicada situación económica trasandina, nos acompaña Jorge Gordín, académico de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo primero lo que vimos hoy día, hemos visto, ha sido noticia al otro lado de la cordillera, aquí en nuestro país, este ataque sufrido por este diputado y su asesor. En primera instancia se está investigando, al parecer sería algo de índole más personal que relacionado con algo con el trabajo del diputado. Ha apuntado la justicia y también el gobierno de Argentina ha apuntado que el ataque es hacia la mano derecha del diputado más que el diputado. Si lo vemos en lo global, ¿esto es un hecho puntual, Jorge, o es algo que se ha visto en el último tiempo en términos de delincuencia en Argentina? Bueno, por supuesto tiene que ver con la delincuencia porque se atribuye esto a una relación con los barra bravas, pero en realidad también es un problema que tiene que ver con una cuestión de politización de este tema. Y de hecho, desde las líneas del kirchnerismo, el sindicalista del IA dice que esto no es casual, que esto es digitado, o sea, una suerte de teoría de conspiración, diciendo que el gobierno está detrás de alguna manera de esta cuestión. O sea, lo que ocurre aquí es que está por un lado la dimensión delictiva y por otro lado de que el timing que ocurre esto le favorece al gobierno en el contexto de la subida de la popularidad con el supuesto regreso de Cristina al poder. Entonces, ¿Por qué terminaría favoreciéndolo? Dices tú el tema del timing. ¿Tiene que ver con que hoy va a registrarse en un rato más esta reaparición de Cristina Fernández justo cuando pasa esto? Precisamente, esa es la hipótesis por parte de los sectores del kirchnerismo. Dicen que esto no es casual. O sea, ¿por qué le favorecería? Porque cualquier cosa que vincule a los sectores más complicados del kirchnerismo, que están vinculados a estos sectores delictivos, y eso nos sorprendería, por supuesto genera los fantasmas que quiere alentar el gobierno en la situación donde en este momento los datos de opinión van a favor de Cristina por sobre el presidente. Entonces, de alguna manera, es generar este espíritu de caza de brujas. O sea, yo no estoy diciendo que ese sea el origen de lo que ocurrió, estoy hablando del framing, estoy hablando de la politización que se está dando a partir de un hecho evidentemente delictivo. Jorge, metámonos a lo netamente político, a lo que va a acontecer de aquí a octubre, a las elecciones en Argentina. Hemos visto hace algunos días, Cristina Fernández presentó este libro, Sinceramente, que ha sido un boom de ventas. Por otro lado, hemos visto a Mauricio Macri, que él ha presentado una serie de medidas que no van muy de la mano con lo que él en un principio proyectaba en su gobierno. Medidas, por ejemplo, el congelamiento de precios, por ejemplo, el tema del dólar con bandas, lo va a tener más o menos controlado, el acercamiento hacia la oposición, él ve una economía que no está funcionando. ¿Cómo tú crees que va a ir evolucionando este panorama de aquí a octubre? Vamos a ver políticamente ataques como los vimos hace un tiempo, en que prácticamente Macri y Cristina eran dos enemigos acérrimos. ¿Va a ir en escalada este lenguaje? ¿Cómo tú crees que va a evolucionar el proceso al otro lado de la cordillera? Bueno, la situación macroeconómica es desastrosa. O sea, el gobierno la única probabilidad que tiene es hacer control de daño a partir de llegar a un entendimiento sobre la situación de emergencia con la oposición, que son los factores moderados del kirchnerismo, que es con quien lo está haciendo ahora, y por otro lado, recibir apoyo de afuera. Hoy Trump se refiere de nuevo con palabras de apoyo hacia Macri. O sea, de alguna manera es buscar lo que son la dimensión subjetiva, porque la crisis objetivamente está en un nivel de descontrol desde el punto de vista de lo que es el valor del peso respecto del dólar, respecto de inflación, respecto de la confianza del consumo en Argentina. Y la única carta que le queda al gobierno es llegar a una situación donde se cubre la dimensión objetiva de la crisis para sobrevivir hacia las próximas elecciones a partir de que el kirchnerismo cometa sus propios errores para espantar al electorado. O sea, ¿cómo ganó Macri las elecciones? A través de presentar, digamos, demonizar al kirchnerismo y proponer una serie de medidas económicas que lamentablemente no las pudo llevar a cabo. Intentó, algunas las ha hecho, pero lo que precisamente está haciendo ahora es control de precios que va en contra del espíritu liberal que inspiró las políticas económicas del gobierno, como tú bien
mencionabas. Ahora, ella está enfrentando varios procesos judiciales, está incluso ahí procesada por algunos casos de corrupción. ¿Cómo explicar este fenómeno de que ella vaya subiendo las encuestas? Va a lanzar ahora en un rato más, nada más a las 7 de la tarde, si no me equivoco, este libro donde hace su relato, su versión de todos estos hechos. Pero, ¿de qué manera explicar que todo lo que ha estado ocurriendo en materia judicial, al parecer, no le afecta tanto? Bueno, la miopía política no tiene banderas ni fronteras, o sea, y posiblemente en Argentina hay mayor impunidad para este tipo de situaciones paradójicas, donde no ha pasado tanto tiempo, donde las causas están abiertas, las heridas están abiertas y existe la probabilidad de que tengamos una candidata presidenciable con todas estas manchas. Y eso significa que el populismo acá es un vector importante, que da la posibilidad de convertir, digamos, personajes con antecedentes nefastos en candidatos viables. Jorge, si uno lo ve en el aspecto más práctico, a ver, ¿cómo esto lo ve un argentino? En el fondo, un argentino medio, un argentino que va a votar. Si uno ve escándalos como el tema de los cuadernos, si uno ve escándalos como, uno siempre se recuerda el tema del convento de monjas que metían los billetes prácticamente para adentro y los guardaban de una forma entre burda y delictual que es bien particular. Y una seguidilla de episodios. Al argentino medio eso le da igual, vota igual por Cristina. Uno lo ve del otro lado, más allá de lo político, pero uno, si ve cuestiones tan burdas, una corrupción que fue tan abierta, tan prácticamente descarada, ¿al argentino no le importa quizás mantener los subsidios es más importante? Pues lo que ocurre es que hay siempre un balance entre lo que es el voto económico y el voto moral o el voto ideológico. Lo que ha empoderado a Macri tenía que ver con que las promesas de él y su credibilidad, mucha gente lo vote precisamente por esa reputación. En este momento esa reputación está por el piso. Entonces, en este momento la crisis económica empuja más la hipótesis del voto económico. Y realmente lo que va a favor de Cristina, que a pesar de la corrupción, muchos de los años del kirchnerismo estuvieron favorecidos por un boom de crecimiento, por boom de la soya, el boom de muchas materias primas aquí en Argentina y en muchos países. Por supuesto, un Estado mucho más interventor, un Estado más solidario, y en este momento el voto económico, que se aparece como una posibilidad más viable en vista de la situación económica, por supuesto hace de que el kirchnerismo, a pesar de los escándalos de corrupción y su mala gestión y el patoterismo, de alguna manera que caracteriza, por eso se lo asocia con las barras bravas, quede en un costado y la gente se dé cuenta que la sangre está llegando al río en lo que tiene que ver con los niveles de inflación, pauperización, estamos hablando realmente de desnutrición infantil, prácticamente, no sé, un tercio de la población del país está en una situación de provincias como Tucumán y otras que el tema de la desnutrición es gravísimo. Absolutamente. Entonces, un país que es riquísimo en recursos naturales, en alimentos, es una cosa que es bien contradictoria. Es así, o sea que la hipótesis del voto económico regresa con mayor fuerza. Dada la situación. Y dada la situación, dada lo que también están mostrando las encuestas, es que tampoco hay otra alternativa, otra carta presidencial, por lo menos de aquí a las elecciones que no sea Macri o Fernández. Bueno, Massa siempre está en la sombra, pero no nos olvidemos que Massa ha sacado el 20% de las elecciones anteriores y no hay expectativas de que saque mucho más ahora. O sea que los votos de Massa irían sobre los votos presuntamente más del kirchnerismo que de Macri. Pero sí, el trade-off es entre todos los candidatos. O sea, la pugna va a estar entre Cristina y Macri, con la incertidumbre de rigor. Claro. En el lado, uno podría pensar del macrismo, ¿solamente está él? Vidal, por ejemplo, una de sus manos derechas, tampoco puede entrar un poco en esta discusión si uno dice, a ver, si la situación económica, la imagen de Macri de aquí a fin de año realmente no tiene por dónde encauzarse. ¿Estuvo como alternativa en algún momento, parece, la discusión de que pudiese ser ella? Absolutamente, está como alternativa. Lo que ocurre es que existe en este momento como el silencio de los inocentes. Gran parte de Cambiemos y en el oficialismo saben de que habría mucho más probabilidades con Vidal que con Macri, pero no lo quieren admitir. Ahora, yo no niego que pueda existir una sorpresa todavía. Por ahora el candidato es Macri, a pesar de los pobres resultados que tienen las encuestas, pero por supuesto que sí. Ella es una candidata con bastante peso porque vino de la nada y se convirtió en un personaje importante. Aparte, no nos olvidemos, y esto lo he dicho en otras oportunidades, ella tiene un espíritu mucho más conciliador, de generar coaliciones. Estamos hablando de María Eugenia Vidal, que es, si no me equivoco, ella es de la provincia de Buenos Aires, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero si uno se va acercando a la elección, Jorge, y se empieza a ver ya que realmente lo de Macri no conduce mucho y ella es la fuerza un poco que va empujando,
¿Es posible, tú ves que es plausible que ella se pueda levantar o definitivamente va a ser Macri? Ella no lo va a desafiar. O sea, si Macri va a dar un paso al costado es porque está abrumado por la situación y porque desde el seno del oficialismo realmente va a estar la convicción de que Macri tiene que dar un paso al costado. Esa no es la situación en el momento. En ese sentido, la estructura es bastante vertical. No nos olvidemos que es una estructura partidaria también relativamente nueva, maleable, por supuesto muy centralizada en lo que es el control de Macri. Macri llega al poder siendo el elegido y diciendo yo voy a gobernar porque yo soy el presidente. Pero es una coalición que gira en torno a Macri, es un poco que si él sale es muy personalista, si él sale no hay otro, o hay varios liderazgos abajo que pueden ir creciendo y de alguna manera ser el sucesor más adelante. Eventualmente Eugenia Vidal, pero en este momento ella públicamente al menos, no quiere presentarse como una candidata porque sería un desafío directo. Y básicamente lo que haría es dividir a las filas de Cambiemos de cara a las elecciones, o sea que se la culparía a ella de cualquier debacle electoral, cosa que ella quiere evitar porque puede presentarse luego. O sea que no se presente ahora, ella está creciendo como política y como candidata. No nos olvidemos que no tenía gran experiencia anterior y llega a la gobernación de la provincia más importante del país, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Así que yo creo que ella se reserva, digamos, todavía el camino de emprenderlo en una dinámica no confrontacional con Macri, que ostenta una gran cantidad de poder dentro de lo que es esa organización partidaria, insisto, maleable, poco estructurada, poco institucionalizada, y claro, evidentemente ella tendría oportunidad en esa situación para sobresalir. No creo que lo haga desafiando a Macri, por lo menos es lo que no lo hizo hasta ahora y no da indicios que lo va a hacer. O sea, si la situación es abrumante, Macri dará un paso al costado. No es lo que yo veo que ocurra por ahora, al menos esa es mi predicción. Ahora, volviendo a Cristina Fernández, sinceramente, ese es el nombre del texto, del libro que va a lanzar en un rato más. Esto es en la feria del libro. Entiendo que no, al acto mismo del lanzamiento no puede ingresar la prensa por motivos de seguridad. Es el argumento que se ha dado. Son cerca de 1000 invitados los que hay para este evento. ¿Se puede considerar esto ya como el lanzamiento oficial de su candidatura? ¿Qué es lo que también se sabe sobre este libro? De facto lo es. De jure no, porque ella anunció que no iba a anunciar su candidatura, pero al decirlo, de hecho, lo hizo. O sea, esa es un poco la dialéctica de la situación. Sí, de hecho, este es un manifiesto de su campaña política. O sea, es obvio el timing, es obvio las alusiones que hacen, es obvia la campaña que se hizo. Ese libro se vendió la primera edición antes de que salga a la venta. Es un ejercicio político, no un ejercicio editorial. La presentación del libro es la presentación de facto de la campaña electoral de Cristina. En ese aspecto, Jorge, ¿quién va a ser el entorno? Si uno ya empieza a configurar la campaña de Cristina, porque uno, no sé, están todos metidos en atados de temas de corrupción, con juicios económicos, derechamente por robar plata del fisco argentino. ¿Quién va a ser el entorno de Cristina Fernández? ¿Quién se ve que podría ser quien la secunda, sus asesores, su gente de confianza? Porque los que estuvieron en su gobierno están todos prácticamente ante la justicia, algunos en la cárcel. Bueno, eso los pone a todos en igualdad de condiciones. O sea, digamos, están todos igualmente capacitados, igualmente competitivos. O sea, Scioli no desapareció, Scioli sigue vinculado. No nos olvidemos que si bien en las elecciones no las ha ganado, sigue teniendo una base de apoyo importante. Por ahora Massa no tiene una posición antagónica. Entonces, todavía la capacidad del Frente para la Victoria de generar un sustento con sus propias filas y cruzar un poco hacia... ¿El hijo de Cristina no? ¿Máximo? ¿No? Lo que pasa es, podría, pero lo que pasa es que no tiene trayectoria, no tiene carisma, o sea, no tiene ninguna... Pero se han visto, o sea, puede ser... Sí, yo todavía creo que Scioli es una persona más relevante de lo que es el hijo de Cristina. Yo creo que la corrupción en este momento pasa en segundo plano porque en este momento la desesperación que propaga el voto económico termina siendo probablemente el factor preponderante, que fue menos preponderante que cuando Macri subió, a pesar que la situación económica era complicada, pero ahora es mucho más complicada. Sí, quiero volver a lo que se supone está ocurriendo ya en estos momentos ahí en Argentina. Hay un gran operativo de seguridad. Esto está incluyendo cortes de calles para proteger a la expresidenta, según lo han dicho sus organizadores. También hay quienes van a asistir a este acto.
Se espera también que llegue una gran convocatoria. Estamos viendo ahí imágenes en vivo de lo que está pasando precisamente con estos minutos previos a la presentación de este libro de Cristina Fernández. Se llama Sinceramente, claro, esto es afuera, entiendo que ¿No se puede entrar? también se va, claro, o sea, hay cerca de 1000 personas que están autorizadas para ingresar la prensa a que este no puede acto. entrar, en el Lo que fondo. se ha dicho es que la prensa no tiene derecho a ingresar, pero de todas maneras yo entiendo que, claro, que va a haber una pantalla gigante que se va a colocar afuera para que sus seguidores puedan seguirla. Claro, la diferencia que no pueda entrar la prensa finalmente es que no pueden hacerle preguntas. Es un control de daño absoluto. No pueden hacerle preguntas, claro. Se transmite esto, por lo tanto van a poder verlo otras personas, pero no va a haber quien ahí haga las preguntas de rigor. Y yo preguntaba también por este texto, tú decías es un ejercicio político interesante el que se hace, que se puede considerar esto como su lanzamiento oficial de su candidatura, pero también un libro en épocas en que muchas veces las campañas políticas están más bien centradas o utilizan como recurso principal lo que es Internet, lo digital, lo audiovisual. Acá es un libro donde ella hace, como tú dices, esta suerte de manifiesto político. Yo creo que hay algo subliminal en todo esto y tiene que ver con que ahora Cristina quiere ampliar la base de sus electores, buscando electores que leen libros. No olvidemos que en Argentina todavía, a pesar de todo, es un país donde la industria editorial tiene cierta presencia, donde son más baratos los libros que acá también. Son más baratos los libros, donde, digamos, existe mayor el valor, digamos, cultural y la aceptación de la necesidad de un libro. Yo creo que también el escribir un libro es marcar de que ella cree que las personas que leen libros, y no solamente las que están en los partidos de fútbol, fútbol para todos, etcétera, etcétera, también son potenciales votantes. Y además porque el libro es una manera bastante encubierta de hacer un alegato que ella no puede hacer en los tribunales. O sea, es una manera de protegerse a través de un relato que ella escribe, que no tiene que sustentarlo en las cortes, donde ella básicamente sostiene su presunta inocencia en gran parte de los cargos que se le está acusando. Y de un relato sin preguntas, o sea, no tiene que responderle a los periodistas por estas dudas. Un poco cómo construyes, también lo comentaba Patricia antes, una campaña a través, porque uno se imagina que va a ser por internet, va a ser una campaña bastante protegida. Este puede ser un primer elemento que cuando ella lanza su libro, sin prensa, ¿cómo se construye una campaña? Porque a Cristina, si se expone a la prensa, va a ser bien difícil porque las preguntas le van a caer derecho y uno se imagina que podría construir quizás una campaña como la construyó Bolsonaro, que fue una campaña muy de redes sociales, muy de Facebook, muy de Instagram, con poco contacto con los medios, entre comillas, más poderosos, sí con los medios que eran más afines, como la cadena Record, y él se protegía mucho de una prensa que obviamente le iba a preguntar de temas súper puntuales. ¿Aquí se puede construir de la misma forma? Absolutamente, porque no nos olvidemos la confrontación que tenía Cristina con Clarín y con el grupo de Clarín. Y por otro lado, todo el ataque que hay del kirchnerismo a los poderes de Contraloría, digamos, el Poder Judicial, los jueces, la prensa. Básicamente estamos hablando de todas las instancias en las cuales... ¿Ella puede encapsular de alguna forma una campaña en redes sociales, en Internet? Sí, incluso los grupos intelectuales que están vinculados al kirchnerismo hablan de neutralizar la capacidad del Poder Judicial. Estamos hablando de un ataque a la doctrina de pesos y contrapesos en la República Argentina, nada más y nada menos. O sea, el kirchnerismo se propone como un modelo político de toma de decisiones con mayor incidencia de los poderes que normalmente observan la prolijidad de estos procesos. Y que además ella lo puede hacer porque tiene fuero parlamentario. Por el momento, exactamente. Y bueno, imagínense, llegar a la presidencia es parte de ese proyecto de impunidad absoluta para ella y para su familia. Jorge Gordín, académico de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.